porque todos pasaremos por ese fuego. Nadie se salva del fuego. Todos vamos a pasar, o vamos a ser quemados por ese fuego. Todos vamos a ser quemados. Ahí está, ahí se entiende mejor. Quemados por ese fuego, para entrar a una experiencia más íntima y duradera con el Padre. Primera de Corintios 3, 11 al 15. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Si sobre el fundamento alguno edifica oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la mostrará, pues por el fuego será revelada, y el fuego probará la clase de obra de cada uno. Si la obra de alguno se sobreedificó, permanece, recibirá recompensa. Si la obra de alguno es consumida por el fuego, sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo. Bienvenidos, querida audiencia, queridos amigos del canal Libres Pensadores. Hoy estamos retomando con nuestra serie de Los Misterios del Reino en el libro de Mateo. Hoy no me encuentro solo, hoy tengo una linda audiencia aquí en directo del grupo Pequeño Rebaño y estaremos hablando sobre el trigo y la cizaña. ¿Qué pasará con la cizaña? Vamos a descubrirlo juntos en esta presentación. Antes de comenzar, queremos enfatizar lo siguiente. Nosotros, del lado nuestro, tanto mi esposa como yo, creemos que en Jesús de Nazaret se reveló perfectamente el carácter de amor del Padre Universal. El problema en demostrar lo contrario fue malinterpretar las enseñanzas de Jesús y encajarlas a un dogma tradicional cristiano. Pero el apóstol Juan nos revela algo fascinante. Vamos a leer entonces lo que nos dice el apóstol Juan. Nosotros mismos lo hemos visto y lo decimos sin miedo. El Padre envió a su Hijo para salvar a todo el mundo. Si alguien reconoce que Jesucristo es el Hijo de Dios, queda íntimamente unido a Dios, como si fuera una sola persona con Él. Sabemos y creemos que Dios nos ama, porque Dios es amor. Cualquiera que ama a sus hermanos está íntimamente unido a Dios. Primera de Juan 4, 14 al 16. Enfatizando esto porque hay muchas perspectivas y también teorías, o mejor dicho, investigaciones que hablan diferente a nuestra perspectiva. Y queremos dejar claro eso, respetando a los que puedan discrepar con nosotros en esta perspectiva, ya que hay muchos académicos, profesores y estudiosos que son respetables y se los respeta, que han llegado a conclusiones diferentes. Pero como eso queremos dejar claro esto, para que como el presentador de esta ocasión quede claro nuestra perspectiva. Recordando que no tengo la verdad absoluta y que como esto es un resultado de mi propia investigación y mi compañía en la caminata con Dios. Muy bien. En la caminata con Dios. Muy bien. Sigamos. ¿Cómo define la cizaña el cristianismo contemporáneo o moderno? La cizaña, en el contexto del cristianismo moderno, puede interpretarse como una metáfora de las divisiones y conflictos que surgen dentro de la comunidad de creyentes. En la parábola del trigo y la cizaña se hace referencia como el trigo, abro paréntesis, los hijos del reino, y la cizaña, los hijos del maligno, crecen juntos hasta la cosecha.
Este es el concepto tradicional dentro de las denominaciones cristianas. Esta imagen se utiliza para ilustrar la coexistencia de la fe y el error, el bien y el mal en la vida cristiana. En el cristianismo contemporáneo, la cizaña puede simbolizar los desafíos que enfrentan las comunidades de fe, como la hipocresía, el legalismo, el materialismo y las divisiones doctrinales. Estos elementos pueden distraer a los creyentes de su misión principal y causar conflictos internos. Además, el concepto invita a la reflexión sobre la importancia del discernimiento y la unidad en la diversidad, sugiriendo que, aunque en medio de la confusión, perdón, sugiriendo que aunque existan diferencias y problemas, es crucial trabajar juntos en amor y buscar la verdad en medio de la confusión. Ahí está. En esencia, la cizaña representa las tensiones que pueden surgir en el camino de la fe, llamando a la comunidad a mantenerse firme en sus principios y valores. Bueno, alguno puede decir, ya está resumido, acá terminó el tema, se agotó el tema y ya no hay más que hablar. Tradicionalmente podemos decir eso. Sin embargo, espere hasta más adelante. El origen, según el cristianismo, de esta parábola, o la interpretación tradicional. ¿Por qué el origen? ¿Cómo comenzó todo para poder hablar de esta parábola dentro del cristianismo? Lo que leímos recién fue un resumen de la perspectiva y ahora hablamos de el origen, o la primera perspectiva que se tuvo sobre el tema dentro del protestantismo. La parábola del trigo y la cizaña se encuentra en el Nuevo Testamento, específicamente en el Evangelio de Mateo, capítulo 13, versículos 24 al 30. Jesús la cuenta como parte de una serie de parábolas sobre el reino de los cielos. En esta parábola, un sembrador planta trigo en su campo, pero durante la noche, un enemigo siembra cizaña entre el trigo. Cuando crecieron los siervos, cuando crecen, perdón, los siervos del sembrador notan la cizaña. Interesante. Los siervos notan la cizaña. Me estaba olvidando de mi compañero fiel en esta oportunidad, así que me disculpen un poquito. Ahora sí. Bien. Sigamos entonces, nos quedamos. Cuando crecen los siervos sembradores notan la cizaña y le preguntan si deben arrancarla. A lo que el sembrador responde, es mejor que dejarlas crecer juntas hasta la cosecha, momento en el cual serán separadas. La parábola aborda temas de la coexistencia del bien y el mal, la paciencia en el juicio y la importancia del discernimiento en la comunidad de creyentes. Además, esta enseñanza se utiliza para ilustrar la realidad del reino de Dios en la tierra, donde tanto los justos como los injustos conviven hasta el final de los tiempos. Pareciera claro, ¿no? Dentro de ese contexto. Vuelvo a repetir, espere hasta más adelante para conocer nuestra perspectiva. Ya vemos un poco una imagen que viene. Y ahora se va. Vamos al texto bíblico del Evangelio de Mateo. La parábola del trigo y la cizaña, propiamente dicha. Jesús le contó otra parábola. El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los trabajadores, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando el trigo brotó y dio fruto, apareció también la cizaña. Entonces los siervos fueron a preguntarle al dueño del terreno: Señor, ¿acaso no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde salió la cizaña? El dueño les dijo: esto lo ha hecho un enemigo. Los siervos le preguntaron: ¿quieres que vayamos y la arranquemos? Y él les respondió: no, porque al arrancar la cizaña podrían también arrancar el trigo. Dejen que
crezca lo uno y lo otro hasta la cosecha. Cuando llegue el momento de cosechar, yo les diré a los segadores que recojan primero la cizaña y la aten en manojos para quemarla, y que después guarden el trigo en mi granero. Esta traducción es el Reina Valera contemporánea. Muy bien, vamos a desmenuzar un poco esta parábola para que de esa manera podamos ver un poco, hacer un análisis un poco más profundo. Personajes y elementos de la parábola a considerar: el dueño, los servidores, el campo de trigo, la cizaña, el enemigo, un granero y el fuego. ¿Qué representa cada uno de ellos? Vamos a ver eso. Personajes y elementos de la parábola. El dueño, el dueño. Jesús habla de manera indirecta de su persona, como el que trae el mensaje del Padre a la humanidad, sobre su carácter y sus dones para con sus hijos, y sobre todo su amor y compasión hacia nosotros, los seres humanos. Su mensaje trasciende el tiempo y el espacio. Él fue un hombre que inspiró e inspira a muchos corazones. Él se dio a conocer como el Salvador del mundo. Juan 12:32 nos dice: y yo, si soy levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo. Si nosotros leyéramos el contexto, luego siguiente, que no voy a poner, pero lo dice, esto hablaba de la manera en la cual él moriría para darle gloria o representar el carácter de Dios. ¿Por qué razón digo eso? Hemos hablado en el canal anteriormente en un especial de Halloween con respecto a la sangre de Jesús, que les recomiendo un poco más detallado que vean eso. Pero en realidad Jesús, y esto lo entendemos nosotros así, Jesús no murió para aplacar la ira del Padre airado y poder perdonarnos. Jesús murió para demostrarnos que aunque viniera Dios mismo, que nosotros estamos enojados con Él porque no entendemos lo que sucede y está distorsionando nuestra mente, y quisiera matar a Dios, o sea, el ser humano quisiera matar a Dios, Él nos ofrece resistencia como un cordero que no ofrece resistencia cuando es llevado a ser sacrificado. Lo interesante de esto es que Jesús no es un sacrificio. Aunque se toma este ejemplo de sacrificio de Jesús, aunque se toma el ejemplo de sacrificio de Jesús, no quiere decir de que Él fue sacrificado como se hacía en la antigüedad como los dioses paganos, sino quiere decir algo muy diferente, que Él entregó su vida para demostrarle al mundo que aunque el mundo quiera matar a Dios por su distorsión, Él no ofrece resistencia. Y a través de este acto de entrega, este acto de amor, desbloquea en la mente y despierta el espíritu humano y pueden contemplar al Creador de una manera diferente y a su prójimo también. ¿De qué nos salvó Jesús? De la distorsión mental de contemplar a un Dios enojado, airado, y también de la manipulación del Dios que presentaba en ese momento en el que estaba Jesús el judaísmo ortodoxo, que luego hoy en día creen en el mismo Yahvé, ¿no? No vamos a hablar del tema de Yahvé porque tenemos bastante videos hablando sobre el tema. Pero en fin, lo que quiero decir es que cuando Jesús muere, en ese momento cesa para siempre los sacrificios. ¿Pero por qué? Porque había llegado ese Cordero. Había llegado el Cordero Dios que quita el pecado del mundo. Puede ser un poco confuso para algunas personas esto, pero es simple. Jesús no fue sacrificado para aplacar a un Dios enojado. Primera de Corintios 5, 18 al 20 nos dice, porque Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo, no anotando los pecados del mundo.
Por eso nosotros somos mensajeros de Jesús, como que si dijéramos al mundo, reconcíliense con Dios. ¿Quién estaba enojado con Dios? El mundo, la humanidad. Dios nunca, escuchen bien, Dios nunca, jamás estuvo enojado contigo, ni conmigo, ni con ninguno de los seres humanos. Fue el ser humano que por la distorsión del error o la manipulación mental del ego o íntima del ego, veía a Dios diferente. Y también se encargaron también las culturas del paganismo y luego también, lamentablemente, el cristianismo. Porque lamentablemente el cristianismo denominacional arrastró la tradición de la amalgama de las enseñanzas de Jesús y los apóstoles con el Dios Yahvé, que no tienen nada que ver, son totalmente contradictorios entre ellos. Hemos hablado mucho del tema, pero solamente hice un pequeño resumen. Entonces, estamos desmenuzando esta parábola. Vamos al siguiente. Los servidores o trabajadores. Ellos son un símbolo de los creyentes y simpatizantes del mensaje de Jesús en todo el mundo. Ellos comparten su testimonio al mundo. Abro paréntesis. En ese tiempo, acá me traigo una parte, en ese tiempo eran los judíos discípulos de Jesús, o sea, los del primer siglo. El mensaje de Jesús son buenas noticias. Son buenas noticias. Pero en el contexto religioso, son los cristianos exclusivistas que quieren que se salven algunos y dicen ser los elegidos. Eso también lo arrastran del judaísmo, el concepto de los elegidos. No solamente está en una denominación, está en todas, aunque en algunas son más marcadas. El campo de trigo representa a la humanidad antes del pecado. Aclaración antes de continuar. Cuando me refiero, hablando de las denominaciones, estoy hablando del sistema, estoy hablando de la corporación o del liderazgo, porque lamentablemente el problema viene por la cabeza. Los miembros son solamente obedientes porque se los ha manipulado. En otras palabras, son víctimas de manipulación. Algunos, otros deciden creer así y está bien, se los respeta. Pero lamentablemente a la larga ese concepto de un Dios enojado, un Dios airado, o un juicio que viene al final y destrucción, hace mal al cerebro, hace mal al psique y a lo emocional. Continúo. El campo de trigo representa la humanidad antes del pecado. ¿Y por qué digo esto entre comillas? Ya lo van a ver. Una humanidad hecha a la imagen y esencia del Padre, pero también representa la esencia de Dios en cada ser humano. Eso representa el campo de trigo. Acá enfatizo un poco más. Después. Viene la primera bomba. Personajes y elementos, como estoy diciendo, el enemigo. Tradicionalmente se alude a Satanás, el personaje de Satanás o el diablo. Sin embargo, los enemigos de la época de Jesús, puntualmente, era el mismo sistema religioso de la época y el Imperio Romano. En la actualidad, podemos decir que son todos los sistemas de esclavitud mental. En el canal tenemos una miniserie que se llama Mitos Religiosos Parte 6, El origen de Satanás. Les recomiendo que lo puedan ir a ver, chequéanlo y también que investiguen. También quiero recomendar del canal de un amigo, solo recomendación porque me parece muy importante, aunque es extensa la presentación, del origen histórico de Satanás, del canal Seminarios Oscar Sande. Se los recomiendo, muy buena presentación, bien detallado, buenos ejemplos y también todo datado de la historia. Porque lamentablemente, la mayoría de las enseñanzas o doctrinas del cristianismo, la mayoría
vienen de sincretismos de otras culturas, de otras civilizaciones, y se fue amalgando, mezclando, por esa razón. También tengo que dejar claro, nosotros creemos que el mal existe. Yo creo que el mal existe, pero yo ya no creo que es un personaje o un referente, un señor así con cuernos, o un ángel caído, o como se le llame. Pero que existen fuerzas malignas, no se niega. Hay mucha evidencia de eso. Para los que piensan que no es así, que no, que todos solamente son enfermedades mentales, se respeta, pero en algunos casos no pueden ser enfermedades mentales. Hay maldad y eso es cierto. Eso no se puede negar. Lo que también quiero decir es que los invito a investigar sobre el origen histórico de Satanás y se llevarán una gran sorpresa. Dicho esto, avanzo. Personajes y elementos de la parábola. La cizaña. La cizaña es la maldad inyectada en el ser humano. No tiene explicación, porque si tuviera explicación, podríamos buscarle una solución humana, pero lamentablemente cargamos con esa maldad. Hay un libro apócrifo que a través de símbolos trata de explicar esto, y como yo sé que este video lo van a ver personas del canal, les recomiendo que vean también la serie que tenemos sobre el apócrifo de Juan, del libro secreto de Juan. Obviamente está contado de una manera como una película o algo literario, pero son símbolos que representan algo más. Y deberíamos considerar esos datos. Por algo, por algo, cuando se armó el canon bíblico, se excluyeron esos evangelios, se excluyeron esos libros, por algo que están disponibles hoy. Bien, voy a volver a leer, ya cerrando lo que estaba diciendo. La cizaña es la maldad inyectada en el ser humano, sin explicación, que dio como consecuencia la mala percepción sobre el Padre y su relación con su creación. También dejarse manipular, también cizaña es parte de dejarse manipular por el mismo ego, que nos conduce a ser autodestructivos entre nosotros. Pero hay una buena noticia. El granero y el fuego representa dos experiencias que la humanidad pasará y pasa con Dios en el fuego. Dicho sea de paso, porque todos pasaremos por ese fuego. Nadie se salva del fuego. Todos vamos a pasar o vamos a ser quemados por ese fuego. ¿Pero por qué digo quemados? Estoy contradiciéndome con lo del principio. No, no, ya van a ver por qué. Esperen, no me estoy contradiciendo. Todos vamos a ser quemados. Ahí está, ahí ya entienden mejor. Quemados por ese fuego para entrar a una experiencia más íntima y duradera con el Padre. Primera de Corintios 3, 11 al 15. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Si sobre el fundamento alguno edifica oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la mostrará, pues por el fuego será revelada, y el fuego probará la clase de obra de cada uno. Si la obra de alguno se sobreedificó, permanece, recibirá recompensa. Si la obra de alguno es consumida por el fuego, sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, así como por el fuego. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué está diciendo aquí el señor este, con lentes? Lo que quiero decir, queridos amigos y hermanos que me pueden llegar a ver a una denominación, es que el fuego es algo que purifica, pero no aniquila el espíritu humano. ¿Y qué es ese fuego? Vamos a ver.
Pero antes, un bonus. Otra bomba. Y lo comparto porque me impactó. Mínimo impacto. La perspectiva universalista sobre la parábola del trigo y la cizaña. El concepto universalista sobre el trigo y la cizaña se centra en la idea de que la parábola no solo se aplica a la comunidad cristiana, sino que tiene implicaciones más amplias sobre la naturaleza humana y la moralidad en el mundo en general. Algunas de las interpretaciones claves de este enfoque son: 1. Consistencia del bien, coexistencia de bien y mal. El universalismo sugiere que en todas las sociedades y culturas hay una mezcla de comportamientos y actitudes. ¿Qué cosa? Comportamientos y actitudes. Esto es interesante, lo que está planteando. Comportamientos y actitudes. ¿Por qué digo comportamientos y actitudes? Ya van a ver, vamos a seguir leyendo. Hay una mezcla de comportamientos y actitudes, tanto positivas como negativas. La parábola refleja la realidad de que el bien y el mal coexisten. Por eso digo que existen fuerzas malignas que coexisten con nosotros en otra dimensión, en otro plano, no el plano terrenal, no el plano físico que vivimos nosotros. Interesante. ¿Por qué razón coexisten? Porque es necesario que coexistan en la experiencia humana. Y esto es parte de la condición humana. 2. Inclusividad. Este enfoque enfatiza que el amor y la gracia de Dios no están limitados a un grupo selecto de creyentes. En lugar de ver la cizaña como una representación de los no creyentes o de aquellos que hacen el mal, el universalismo puede interpretar a todos como parte de uno mismo campo, o sea, de un mismo campo, donde cada persona tiene la capacidad de crecer y transformarse. 3. Juicio y redención. En lugar de enfocarse únicamente en el juicio final, el universalismo también pone énfasis en el potencial de redención y transformación en esta vida. La separación final puede ser vista como un proceso de purificación y reconciliación, donde todos tienen la oportunidad de encontrar, hago énfasis, donde todos tienen la oportunidad de encontrar su lugar en el reino de Dios. 4. Llamado a la compasión. Este enfoque invita a los creyentes a actuar con compasión y amor hacia todos, reconociendo que cada persona, independientemente de su situación moral, tiene un valor intrínseco y la capacidad de cambiar. En resumen, el concepto universalista sobre el trigo y la cizaña enfatiza la coexistencia, la inclusividad y la posibilidad de redención, promoviendo una visión más amplia del amor y la gracia divinos en la experiencia humana. Uno me puede decir, de una denominación que no voy a mencionar, eso es del diablo, eso es satánico, eso no es así. Dios tiene que destruir al malo, Dios tiene que hacer esto porque esa es la justicia divina. Esa es la justicia de los dioses, hermano que me escuchas y hermana que me escuchas. Esa es la justicia de los dioses paganos, de los dioses de la antigüedad. Pero la justicia de Dios es Jesús. Porque Jesús nos vino a revelar quién es Dios. Y Jesús no va a quemar a nadie, no va a chicharrar a nadie, porque Él nunca vino a hacer eso. Los que tienen el concepto en su cabeza de que Dios viene a destruir, siguen el ejemplo de los hijos del trueno, que le dijeron a Jesús en una oportunidad con los samaritanos:
Señor, ¿quieres que hagamos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y que los consuma? Jesús los reprendió y les dijo, ustedes no saben qué espíritu tienen, porque el Hijo del Hombre no vino a quitar la vida a ningún ser humano, sino a salvar la vida de la humanidad. Entonces, ¿cómo decimos, no? El fuego es una imagen, el fuego es un símbolo. Si no, Jesús tenía que haber llamado, en vez de Salvador del mundo, se lo hubiera llamado en esa época el pirómano del mundo o o el destructor del mundo. O tendría que considerar llamarse no Jesús, sino Abadón, o sea, el destructor, que también es una alusión al Imperio Romano, pero igual el Imperio Romano destruía gente, mataba personas. Jesús nunca hizo eso. Yo no me acuerdo que Jesús haya matado a alguien. Si tienen algún texto que me diga que Jesús, literalmente, y Jesús asesinó a este, me lo pongan. No lo van a encontrar, porque no está. Muy bien, avanzamos. ¿Qué es el fuego que consume y destruye la cizaña? Cantares 8:6. Grábame como un sello sobre tu corazón, como un sello en tu brazo, porque el amor es más fuerte que la muerte, la pasión más implacable que el abismo. Sus saetas son saetas de fuego, llamarada divina. Si el fuego divino es una fuerza de amor, entonces no puede destruir a una criatura, sino restaurarla. El proceso de purificación de metales se utiliza para explicar lo que habla Apocalipsis 14 con el fuego y el azufre. El azufre saca, ¿qué cosa? Saca las impurezas y deja el material noble, o sea, material original. Ese es el proceso de apocatástasis, la restauración de todas las cosas. Y es eso en lo cual está mi fe y también mi esperanza. Y de muchos de ustedes también. Disculpen, vamos a silenciar esto. Ahí está. ¿Qué pasará después del fuego? Porque no dice, no, pero eso no es simbólico. Bueno, ponele que no es simbólico, es literal. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué dijo Sofonías en el Antiguo Testamento. Vamos a ver. Miren esta joyita del Antiguo Testamento. Porque dicen que no, que todo es malo. No, miren esto. Por tanto, esperadme, dice el Señor, hasta el día que me levante para juzgaros, porque mi determinación es reunir a las naciones, o reunir las naciones, juntar a todos los reinos para derramar sobre ellos mi enojo, todo el ardor de mi ira, por el fuego de mi celo será consumida toda la tierra. Y ahí terminó, se murieron todos. Espera, no, ahí sigue. En aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios, para que todos invoquen el nombre. Bueno, aquí se pone, vamos a decir Señor, porque aquí Jehová ya hemos hablado del tema. O digan Jehová también puede decir, para que le sirvan de común consentimiento. Una aclaración cortita. En el Antiguo Testamento vamos a encontrar muchos dioses, pero que el traductor y el intérprete que traducía le ponía lo que había en su mente. Por eso ponía Jehová. También cuando se revelaba el único creador que existe, el único creador que existe, también allí es que se ponía el nombre Jehová, porque tradicionalmente se hacía eso, pero no significa que así se llame Dios. Y quiero decirles algo, otra bomba, Dios no tiene nombre. Si no, Jesús hubiera dicho su nombre, él siempre decía mi Padre, tenía un título, el Padre, o Dios, el Dios verdadero, porque también es un título, no es un nombre. El nombre de Dios en la Biblia, amigos, es el carácter. Para que todo no, vamos a ponerlo, si es carácter, vamos a leerlo así. En aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios, para que
todos invoquen el amor de Dios. Que invoquen ese amor, ese carácter, invoquen el carácter, que manifiesten ese carácter, que alaben ese carácter, o mejor dicho, que exalten ese carácter, para que les sirvan de común acuerdo. El apóstol Pablo en Filipenses 2:9 al 11 dice, para que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Lo que faltó ahí, en la traducción, confiese de común acuerdo o gozosa y libremente. Porque el verbo griego que se usa ahí para confiese es exhomologueo. Exhomologueo quiere decir de forma libre, no obligada, y alegre. Esto quiere decir de que ellos van a confesar no obligados y que no van a morir. Porque si no ya hubieran, ¿cómo va a confesar? Y después va a morir. Eso es lo que quiero decir. El fuego purifica, no destruye. Muy bien. Hoy vamos. Es llegando al final. ¿Qué pasará después de ser destruida la cizaña? Porque él tiene que reinar, se refiere a Jesús, hasta que ponga a todos sus enemigos a sus pies. La muerte será el último enemigo destruido. Si la muerte va a ser el último enemigo destruido en el fuego, entonces nadie va a morir. Ya no muere nadie. Ya no muere nadie. La muerte será el último enemigo destruido. En efecto, todas las cosas las sometió bajo sus pies, o sea, bajo los pies de Jesús. Pero el decir que todas las cosas están sometidas, está claro que será con excepción del que se la sometió a todas. Y cuando se haya sometido todas las cosas, entonces también el mismo Hijo se someterá al que lo sometió. Todo. Para que Dios sea todo en todos. Pregunta inicial. ¿Qué pasará con la cizaña? Será extirpada de la creación. Habrá una reorganización del planeta Tierra y sus habitantes y los seres malignos. Habrá una reorganización, una restauración. Todos volverán a Dios. Este es otro de los misterios que encontramos en el libro de Mateo. Querido amigo, querida amiga, los invito a no temerle al fuego de Dios, porque el fuego de Dios es un amor que consume el error, que consume el pecado, que consume la maldad, pero a través del amor y la misericordia. Y les invito a los pastores, predicadores de las denominaciones, que dejen de manipular a las personas con un dios como Zeus o como Hades o como los dioses de la guerra, porque el Padre Universal no tiene nada que ver con esas imágenes. Jesús dijo que Él vino a revelar quién es el Padre, porque el Padre envió a su Hijo para ser el Salvador del mundo. Dios es amor y no hay oscuridad en Él. Juan lo dijo. Este es el mensaje que hemos recibido de Jesús y lo anunciamos. Dios es luz y no hay oscuridad en Él. Ese es el mensaje que hay que transmitir al mundo. No la destrucción, no la condenación, no la aniquilación, sino la restauración. Porque Dios restaurará a todos a su estado original. Hasta aquí esta presentación. Espero que les haya sido útil y que también la puedan compartir con sus amigos. Si eres nuevo en este canal, ponnos un like. De esa manera puedes compartir este mensaje. Y si te es utilidad este contenido, suscríbete y no te pierdas ninguno de nuestros videos. Yo me despido hasta el próximo video, sino antes recordarles. Y recuerden, Dios es amor y no hay oscuridad en Él. Muchas bendiciones y chau chau.